pero a la vez como filósofo concede a la razón amplio crédito en su propio campo, dando acogida con espíritu de comprensión y de libertad a todas cuantas aportaciones útiles pueden suministrarle las ciencias humanas. Así pues, en Santo Tomás hay dos teologías específicamente distintas, una la puramente racional, elaborada por la razón filosófica, y otra la cristiana, resultado de la colaboración armónica de la razón y de la fe. Por una parte, clara distinción por sus objetos formales entre la teología filosófica y la teología cristiana. El objeto formal bajo el cual considera la teología cristiana sus objetos es la revelación. Este objeto formal es el que confiere unidad a los múltiples objetos materiales que entran dentro del campo de la teología, sin necesidad de distinguir en sentido platonizante entre ciencia y sabiduría. Si Santo Tomás no la suprime, por lo menos atenúa grandemente esta distinción que había contribuido no poco a retardar la verdadera solución del problema. Así pues, el modo de considerar las cosas es específicamente distinto en el teólogo y en el filósofo por razón de los diversos objetos formales de sus ciencias respectivas. La teología tiene verdadero valor de ciencia en cuanto que parte de unos principios ciertos de los cuales deduce conclusiones con todo el rigor de la lógica. Estos principios son los artículos de la fe revelados por Dios, pero hay una dificultad. Estos principios no son evidentes para nosotros, por lo tanto tampoco podrán ser evidentes las conclusiones, con lo cual se destruye la certeza propia de la ciencia. Santo Tomás la resuelve aplicando la doctrina de la subalternación de las ciencias. Ciertamente que esos principios no son evidentes para nosotros, que solamente los aceptamos en virtud de la fe, pero son evidentes en sí mismos para la ciencia de Dios y de los bienaventurados. Y así nuestra ciencia teológica es una ciencia subalterna a la ciencia de Dios y de los bienaventurados en el cielo. De esta manera quedan distinguidas tres cosas: el hábito de la fe, el hábito de ciencia teológica y el hábito de ciencia filosófica, aunque la ciencia del teólogo no debe contentarse con las conclusiones que deduce de los principios, sino que debe esforzarse por conocer mejor y penetrar la misma doctrina revelada por Dios. La teología es ciencia en el sentido riguroso de la palabra, pero por su objeto formal ocupa un lugar especial y aparte entre todas las ciencias humanas, aun cuando a veces coincida con ellas en su objeto material. Se distingue de la filosofía en que ésta construye su edificio científico de abajo arriba, simplemente a la luz de la pura razón, o a lo más bajo el influjo extrínseco y orientador de la revelación, mientras que la teología procede de arriba abajo, con la razón guiada por la luz de la revelación y de la fe, aun en los casos en que coincide materialmente con la filosofía. Se distingue de la fe en que ésta es una virtud infusa sobrenatural, por la cual aceptamos sencillamente el testimonio de Dios tal como nos lo propone la autoridad infalible de la Iglesia, mientras que la teología parte de los datos de la fe para proseguir adelante profundizando su contenido con ayuda de la razón y del instrumental subsidiario que le suministran las ciencias humanas. Se distingue del don superior de ciencia en que éste es un hábito infuso sobrenatural, mientras que la teología es un hábito natural adquirido por el esfuerzo humano. Se distingue de la ciencia de Dios y de los bienaventurados, en que ésta consiste en la visión directa, mientras que la teología solamente conoce sus objetos por medio de la fe.
con lo cual es fácil entender las funciones que Santo Tomás atribuye a la razón en teología. Primero, demostración racional con todo rigor científico de los preámbulo fidei, de los principios de la fe, existencia y unidad de Dios, inmortalidad del alma. Segundo, función declarativa y explicativa de los artículos de la fe, no para penetrar los misterios en sí mismos, sino para hacerlos inteligibles, en cuanto cabe, a la razón humana, utilizando en gran escala el procedimiento de la analogía. Función deductiva, desentrañando los datos de la fe y deduciendo conclusiones conforme a las reglas de la dialéctica, cuyo resultado es la típica conclusión teológica que proviene de una premisa mayor de fe y una menor de razón, pero cuyo valor es estrictamente racional, pues la conclusión sigue siempre la peor parte. Cuarto, función ordenadora y sistematizadora. Quinto, función defensiva, no para demostrar intrínsecamente las verdades de la fe, sino para deshacer los argumentos contrarios o al menos para hacer ver que no son concluyentes a la luz de la pura razón.